Recording in progress. Buenos días, Dios les bendiga en esta mañana. Es para mí una gran bendición estar de nuevo con cada uno de ustedes, compartiendo la palabra del Señor. En este día quiero compartirle algo que le he titulado A la manera de Dios. Quiero que comprenda que muchas veces nosotros nos hacemos nuestros planes, oramos a Dios y tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón la idea de cómo Dios va a hacer las cosas. Realmente a veces Dios honra nuestra fe y las cosas salen como pensábamos, pero no siempre es así. En algunas ocasiones Dios responde de maneras diferentes y nos lleva por un camino que no era el que nosotros pensábamos. Por eso voy a hablar en esta mañana que es a la manera de Dios y cómo Dios opera y operó en diferentes hombres de Dios en la Biblia. Encontramos un Moisés que fue un hombre realmente llamado por Dios desde antes del vientre de su madre. Tenía Dios planes con él. Él fue salvado de la muerte porque cuando él nace hay un edicto de asesinar a los varones y Moisés termina siendo cuidado por Egipto. El faraón y su familia terminaron adoptando a Moisés. Moisés tuvo la oportunidad de tener los mejores profesores de Egipto, los mejores recursos económicos y de todo tipo a favor de él. Todo esto preparó a Moisés y cuando Moisés se convirtió en un adulto, tenía las fuerzas, tenía el intelecto, tenía la razón. Además de todo esto, tenía el poder porque era príncipe en Egipto, pero dependiendo de sus fuerzas, de su intelecto y de su razón, mató a un egipcio y terminó atemorizado, huyendo al desierto por 40 años. En otras palabras, Moisés tenía un plan y el plan era liberar al pueblo de Israel. Dios tenía el plan, el mismo plan con Moisés de liberar a Israel de Egipto, pero la realidad fue que no sucedió como Moisés lo imaginó. Moisés está 40 años en el desierto, Dios se le revela en la zarza ardiente, le habla a Moisés y Moisés ahora dice, ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Tú vas a liberar. Y ahora Moisés tiene miedo, ahora Moisés no se siente seguro, ahora Moisés dice, yo no sé hablar. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué tienes en tu mano? Y se le revela y le muestra que con esa vara va él a demostrar que Dios está con él para liberar a Moisés y a Egipto, a Israel de Egipto. Y cómo Moisés con una simple vara y una palabra de Dios se enfrenta a Faraón para liberar al pueblo de Israel. Realmente ese plan ni a Moisés, ninguno de nosotros hubiéramos ideado un plan así. Pero el plan no es como nosotros lo pensaríamos, pero sí fue efectivo y funcionó porque todo plan que viene de Dios funciona. Y Dios obró en la vida de Moisés, usó a Moisés y llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Fue el ministerio que tuvo Moisés. Conocemos la historia, pasaron infinidad de cosas, pero al final Moisés cumplió con ese propósito de sacar a Israel de Egipto. Luego sigue Josué viviendo y aprendiendo de Moisés, porque era el que estaba sirviendo a Moisés, estaba con Moisés todo el tiempo, conociendo el ejemplo de Moisés, orando al lado de Moisés, conociendo y entendiendo la presencia de Dios. Se convierte ahora en el líder después de que Moisés se detiene ahí en el desierto a punto de entrar a la tierra prometida y Josué comienza. Pero Josué ahora tenía un ejército listo para conquistar. Tenía la comisión, tenía la unción,
tenía el llamado y tenía el ejército preparado, la nueva generación que estaba dispuesta a actuar por la fe, ya no aquellos que salieron de Egipto, que tenían un corazón de esclavos, sino la nueva generación que ya estaban listos para poseer la tierra prometida. Pero no fue a la manera de Josué. Un gran ejército dispuesto y listo para la batalla tuvo que detenerse y circuncidarse, y además de todo esto enfrentarse en esa primera ciudad de Jericó, dándole vueltas a una muralla, a las murallas de esa ciudad, y al séptimo día darle 7 vueltas y gritar, y a través de esta manera conquistar esa ciudad. Y aquí se cumplió la palabra: no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Entendemos una vez más que este plan no nos lo hubiéramos ideado nosotros. No, ninguno de nosotros, ni Josué mismo, se ideó el plan de darle vueltas a una ciudad 7 días y al séptimo día rodearla 7 veces, gritar y que las murallas se iban a caer. Solamente es un plan divino. Nosotros, vuelvo y le digo, muchas veces vamos a imaginar nuestro plan a nuestra manera, pero la mayoría de las veces no será como nosotros digamos, no será a nuestra manera, será a la manera de Dios. Y muchas veces será de una manera que para nuestra fe y nuestra mentalidad racional nunca nos lo hubiéramos imaginado así. Tenemos otro ejemplo de cómo es a la manera de Dios. Gedeón, un hombre que estaba escondiendo la cosecha por miedo de que vinieran a sus enemigos, que se llevaban las cosechas y dejaban al pueblo de Israel una vez más sin nada. Está escondido, tiene miedo, y se le presenta el ángel de Jehová y le dice: varón esforzado y valiente. Ni era esforzado ni era valiente, pero el Señor está hablando palabras de fe. Él decía, me imagino que Gedeón dijo: ¿quién yo, esforzado y valiente, si estoy escondido, estoy asustado, en cualquier momento vienen a quitarnos todo? Pero Dios lo llama, él recluta un ejército, y él, me imagino que quiere tener un ejército grande y poderoso para enfrentarse a sus enemigos. ¿Y qué hace el Señor? Le reduce ese ejército de miles en 300. Lo lógico es que mientras tú vas a pelear con un ejército grande, vas a necesitar tener un ejército más armado, más numeroso, para tener ventaja y ganar. ¿Qué hizo Dios? Disminuyó el ejército continuamente para enfrentar miles de personas. Soldados eran miles. Además, los envió sin armas, con una vasija de barro, un trapo encendido y una corneta. Nunca idearíamos huir a una batalla armados de esta manera. Pero el Señor, mi Dios, que es el que sabe cómo y cuándo, tuvo ese plan, y con estos 300 hombres vencieron a ese ejército de miles de soldados armados. También nunca lo hubiéramos pensado, nunca lo hubiéramos imaginado. Hoy lo decimos porque lo tenemos escrito en la palabra de Dios, pero nunca nos hubiéramos ideado algo así. Yo quiero decirte en esta mañana: tienes tus ideas, estás orando y deseas cosas, y no es malo todo esto, pero recuerda que a la manera de Dios. Dios es el que opera en nuestras vidas. Dios es el que sabe cómo, cuándo, dónde y con quién. A veces nosotros hacemos nuestros planes, planificamos nuestro futuro, hacemos planes con personas, con ministerios económicos, con trabajos. Nos proyectamos y estamos totalmente seguros de que el plan va a funcionar y es perfecto y que Dios lo va a bendecir. Y sí, Dios nos bendice y Dios nos ayuda, pero muchas veces es a la manera de Dios. Y cuando hablamos de la manera de Dios, es que muchas de las cosas que hemos creído, esperado y planificado
realmente nunca van a ocurrir como lo pensamos. Pero al final siempre serán para la gloria de Dios, siempre desatarán nuestra fe, siempre nos llevarán a un nivel mayor, siempre comprenderemos que el Señor es el dueño, es el que todo lo sabe, el que todo lo puede. Siempre nos daremos cuenta que ese plan nunca lo hubiéramos ideado y que fue Dios el que lo ideó. Que Dios les bendiga en esta mañana. Le pido al Señor que el plan que Él tiene contigo y conmigo se realice. Que nuestros planes, los que nosotros tenemos, los que hemos ideado, los que hemos analizado y razonado, los podamos dejar a un lado para permitir que el plan de Dios, que es el verdadero, el divino, el perfecto, el sobrenatural, el que está fuera de la razón, sea el que se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Tengan ustedes y cada uno de ustedes un maravilloso día. Feliz bendiciones.